palabra a la maestra Patricia Bedoya. La verdad es que tiene un currículum impresionante. Ella es licenciada en Derecho y en Ciencias Sociales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tiene maestría en Procuración y Administración de Justicia también por esta universidad. Ha sido académica en diversas instituciones de educación superior y actualmente, bueno, pues colabora en la Academia Litigio Estratégico y Derechos Humanos del Estado de México y también pues ha estado del Estado de Morelos, discúlpame, también ha estado muy de la mano con el Observatorio, por ejemplo, de Feminicidios, ha estado muy de la mano con organizaciones y movimientos de mujeres sobre todo. Entonces, pues muchísimas gracias por la asistencia. Hola, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Pues primero, obviamente agradecerle, ¿verdad?, a los compañeros y compañeras de la Red de los Derechos para Todos y Todas, afecto estar en este foro ante la adversidad y la indignación, dice la construcción colectiva. Primero, pues felicitarlos porque a mí me parece que este trabajo, de verdad que es un trabajo fácil de leer. De pronto cuando hacemos dentro de los colectivos o dentro de los movimientos, hacemos documentos de derechos humanos, hacemos agendas, de pronto sentimos que los lectores saben lo que nosotros sabemos, ¿no? Y complejizamos a veces la información y la verdad es que este documento, cuando me llegó y lo empecé a leer, es un documento que tiene una facilidad de lectura impresionante, pero además tiene una capacidad de síntesis mucho mejor, porque resume de manera muy puntual pues los diferentes temas que toca en cada uno de los campos de lucha, como está dividido este documento. A mí me toca el campo de lucha mujeres, género y población LGBTI. Y este campo pues, sin duda es un campo tremendamente complejo, y es tremendamente complejo porque en ellas y en ellos se dan absolutamente todas las violencias, se transversalizan todas las violencias en las mujeres y en el colectivo LGBTI. Ciertamente hablar de mujeres es hablar del 52% de la población. No podemos hablar necesariamente que es un grupo vulnerable, no somos un grupo vulnerable, pero sí lamentablemente muchas mujeres están en estado de vulnerabilidad, muchas, y yo no diría que muchas, yo siento que virtualmente o potencialmente todas, en la situación en que se encuentra el país, que ya lo narraron muy bien los compañeros, hablaríamos entonces de que las mujeres virtualmente estamos, potencialmente podemos estar en un estado de vulnerabilidad. No podemos soslayarnos a esta situación porque estemos tal vez en una situación diferente. Voy a centrar un poquito en leer algunos textos porque cuando es muy poco el tiempo, a mí siempre se me va el tiempo y nunca termino de hablar de nada, ¿no? Entonces voy a centrar. Definitivamente la cultura hegemónica es el enemigo estructural más grande y poderoso que tenemos las mujeres. Este foro, sin duda, es producto de la necesidad de pensar políticas de la diferencia vinculadas a las construcciones de género, que sin duda es el factor común, es lo que nos une, ¿verdad?, y lo que nos hace iguales a las mujeres y a la comunidad LGBT. Estas desigualdades han sido y son naturalizadas y legitimadas a través de la fabricación constante de las diferencias, y es también desde las diferencias donde son producidos factores que desestabilizan las clasificaciones hegemónicas. A veces son las ya inscritas, pero también hay otras que buscan generar fisura en la política instituida y lo consiguen, créanme que lo consiguen.
Yo hoy quiero tratar de dar un mensaje, porque al final la apuesta de este comentario es decir qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Pero además quiero unirme al club de los optimistas, porque si no, no tendría sentido ser luchadores sociales, ¿verdad? ¿Para qué lucho si no voy a hacer nada o siempre voy a estar en el equipo de los perdedores? Pues no, hay que generar. Por lo tanto, yo sí creo que vamos generando fisuras en las cuestiones hegemónicas. Vamos creando fisuras donde nos vamos metiendo, nos vamos introduciendo y vamos quebrantando a veces esa hegemonía tan poderosa, ¿no? ¿Y por qué lo conseguimos? Porque tratamos de arribar en una situación que nos es propia, que estamos convencidos y convencidas de lo que somos, de lo que necesitamos, de los derechos que tenemos y de la lucha y de la pelea de esos derechos. No podemos transitar por la moda, ¿verdad? Está de moda ser gay, ¿no? Entonces ahora vamos a luchar por los derechos de los gays, que se hacen los gays, ¿verdad? Y los gays no son la población total de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Es solamente un colectivo de la comunidad LGBTI, ¿no? Y los gays dentro de la comunidad LGBTI son los discriminados, sí, muy discriminados, ¿verdad? Porque el peor pecado de un hombre es feminizarse, por supuesto. Pero si frente a ellos hablamos de las mujeres transexuales, pues entonces estamos hablando todavía de una mayor y más violenta discriminación, ¿no? A mí me parece que todo esto es imperativo, estas acciones de crear nuevas formas de relación y por supuesto de crear nuevas formas de organización social. Necesitamos pues un compromiso altamente reflexivo y crítico que nos permita primero tener la capacidad de reorganizarnos como colectivos, como luchadores sociales, ¿sí? De poder ser causa, porque a veces hablamos desde las terceras personas, ¿no? He visto a mis compañeras feministas que dicen, las mujeres, ¿no? Las mujeres somos nosotras. Yo soy mujer, tengo que generar mi propia causa, soy parte de la causa, ¿no? Entonces, si los colectivos de mujeres, si los colectivos de defensa de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, nos formamos como la causa y dejamos de ver la causa como algo que está ya tan lejos de mí, tal vez entonces vamos a generar más asertividad en nuestro trabajo, sobre todo en la complejidad en que se encuentra hoy el Estado mexicano, de poder ser causa y luchar de manera equilibrada en un gran frente común que nos convierta en un enemigo digno de la hegemonía, ¿no? Y no pequeños grupos de incidencia peleándonos a veces hasta el espacio entre nosotros mismos, ¿no? Yo ya hice una agenda, ¿y tú? Desde mi experiencia, la fragmentación nos ha vencido. Ellos, los fundamentalistas, van ganando. Ellos están organizados, han formado alianzas, se han reconstruido, han cambiado su discurso, son disciplinados, ¿sí? Las mujeres y la comunidad LGBTI tienen en consecuencia un enemigo común, ¿sí? Los fundamentalismos representados en grupos de poder. ¿De qué poder? De poder económico, ya lo decíamos aquí, ¿verdad? De poder político, de poder social. El factor común que los fortalece es una gran masa humana, ¿verdad? Esa necesidad de la gran masa humana, pobre y analfabeta. Una masa que produce vasallos para ser explotados, ¿verdad? Desde sus diferentes aristas de explotación, laboral, sexual o como suministro de órganos humanos. Las religiones, así, tienen feligreses. Los políticos, más votos clientelares, y los empresarios, más manos de obra barata, ¿no? O más tierras que explotar,
¿verdad? O más concesiones mineras, como dijo el compañero, o más territorios para el crimen organizado, como dice Miguel. Las religiones culpabilizan a las mujeres, ¿verdad? Por tanto, las mujeres no pueden disponer de su cuerpo, ni de su sexualidad. Este debe estar al servicio de ellos, de estos grupos fundamentalistas. No importa cómo, de ahí que la trata sea un delito tan socorrido, que hoy es el que más ganancias deja por encima del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Las religiones culpabilizan a las mujeres que no tienen a los hijos que Dios les dé, ¿verdad? Que se niegan a seguir los designios de Dios, excomulgadas, las que abortan y puestas en el nivel de un animalito. Aquí le puse yo más o menos como en el nivel de una perra, ¿verdad? A la que abandona a sus hijos, ¿verdad? Seguimos cargando los estigmas y seguimos cargando los estereotipos. No nos hemos librado de eso, por muy académicas que seamos, por muy políticas que estemos, por muy empresarias y por mucho que de repente generamos o estamos tal vez dentro de una estructura de poder. Dicen, hoy las mujeres están en lo público y se encuentran en las estructuras de poder. Sí, pero ¿estamos empoderadas? Porque son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? No es lo mismo tener poder que estar empoderada y que dentro de ese empoderamiento pueda yo ejercer el poder, ¿verdad? Esas reflexiones hay. Mientras tanto, el poder político establece la prohibición legal que criminaliza a las mujeres que pretenden tomar decisiones sobre su cuerpo, generando, como vemos, cada vez mayores restricciones. Y todo en su conjunto, ¿sí? Y ya decía Miguel, qué bonito se enlaza esta agenda, ¿no? Lo que dice él, lo que acaba de decir él y lo que les voy a decir yo. Y todo en su conjunto al servicio de los empresarios, al servicio del poder económico, al servicio de quien ostenta la riqueza de este país y de otros países, porque ya ven que somos bien así, pues, ¿no? Pues así generosos. Sí, ya ven que somos los mexicanos y las mexicanas hospitalarios y generosos, ¿verdad? El placer sexual, pues, resignifica el poder, ¿verdad? ¿Para qué tener poder si no hay placer? Por ello los cuerpos de las mujeres y de los niños se vuelven mercancías, que pueden ser utilizadas y desechadas. El feminicidio es producto, en gran parte, justamente de la trata de personas. Así, bajo esta visión, la población LGBTI tiene que transitar en un estatus todavía inferior al de ser mujer, porque no se es ni hombre ni mujer, simplemente no se es, porque no existe de acuerdo a la hegemonía, ¿verdad? Y si no existe, pues no los dejan existir, ¿verdad? Luego no pueden tener derechos a aquello que no existe. Tan sencillo como eso los borramos, ¿no? Como se acuerdan aquella reforma que hubo de vamos a esconder a todos los que piden limosna y limpian los parabrisas, ¿no? Ya con eso se acabó la pobreza del país, ¿no? Vamos a quitarlos y vamos a ponerlos allá. Pues así, la población LGBT, nada más hay que borrarla, hay que meterla a su closet, ¿verdad? Y pues no existe. La discriminación pues se normaliza hacia esta población. Y si es difícil llevar la orientación sexual hacia personas del mismo sexo, más difícil aún es transitar siendo un hombre o una mujer transgénero o transexual. Son quienes desafían no solo el orden social hegemónico, sino también las leyes de Dios. Y hoy Dios se está apoderando también de nuestro país, aguas, ¿sí? Y está generando alianzas poderosas, ¿verdad? Hoy Dios se sienta con el PRI, con el PAN, ¿verdad? Y pacta además con todas las otras religiones, sectas, subsectas, intersectas, para de sufrir y todo lo demás, ¿no?
y generan una gran alianza, poderosa e importante, y la generan en contra ¿de qué? De los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y la generan en contra ¿de qué? De la población LGBT, ¿no? Están sumamente interesados en esto. La sexualidad es un aspecto de la vida de los seres humanos, resultado de una construcción sociocultural. Por lo tanto, la diversidad sexual es la pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales en una cultura dada comprendiendo a lesbianas, gays, travestis, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, queers, ¿verdad? Y heterosexuales, ¿verdad? La heterosexualidad finalmente forma parte de la diversidad sexual, ¿no? Cuando se habla de diversidad sexual se hace referencia a expresiones no heterosexuales, porque el sistema patriarcal imperante, con su discurso hegemónico heterosexista, reduce la sexualidad a una mera actividad reproductiva, regula las creencias acerca de las cuales son las experiencias afectivas y sexuales, considera las normales, defendiendo los comportamientos e ideología que debe de tener un pueblo. Esta normalización nos ha llevado a equívocos, prejuicios y discriminaciones, así como también en determinadas épocas ha sido fundamento para la eliminación física de todos aquellos que no eran heterosexuales y hasta de aquellos que eran sospechosos de no serlo. Esta normalización no era más que un discurso falsamente racional que encubría una radical estigmatización, ¿no? Y de ahí, bueno, todas las plagas pues son culpa de los gays, ¿no? El VIH pues es culpa de los gays, ¿verdad? Y no sé, a lo mejor también el chikungunya, no sé, a lo mejor el mosquito era gay. Si las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, las personas LGBTI tampoco. Y así hasta no hace mucho se ha transitado de la sodomía como delito al matrimonio igualitario. Las relaciones sexuales afectivas entre personas del mismo sexo están prohibidas y penalizadas en 40 países del mundo y penadas con la pena de muerte en 12, ¿no? Los últimos países, no les quiero decir, ya me pusieron mis de 5 minutos. Eso también es parte del boicot, de la hegemonía, que no te permite hablar. De la agresión sistemática. Para que vean, ¿no? Bueno, dice, los primeros países en América Latina en despenalizar. Sí. Acuérdense que cuerpo de mujer. Bueno, del mismo sexo fueron Brasil en 1831 y México en 1872, fueron los primeros países de América Latina en despenalizar la sodomía. Y Nicaragua y Panamá hasta apenas en el 2008. Para que vean ustedes estas cosas tan terribles. ¿Por qué la sodomía? Porque además, en todos los países del mundo, donde incluso hay pena de muerte, es exclusivamente la sodomía. Y por supuesto entre mujeres no hay sodomía, ¿verdad? Y no hay sodomía porque no hay pena. Tan sencillo como es, ¿no? Pues porque también pues las mujeres formamos parte del plan hegemónico y del placer sexual de los poderosos. Dos mujeres haciendo el amor causa placer, no causa asco, no causa repulsión, eso causa placer. Asco y repulsión, dos maricas cogiendo, eso sí es asco y repulsión, ¿no? Ahí está la situación. ¿Por qué? Porque les repito, el pecado es feminizarse. Ese es el pecado. El pecado es que los hombres se reduzcan a lo femenino, porque lo femenino es lo inferior en esta parte del poder hegemónico. ¿Qué es entonces apostar a cambiar la estructura del patriarcado, a sus pactos, como los describe Celia Morós? Es un cambio muy, pero muy largo, ¿verdad? Ya en las tendencias, la red nos dice la compleja maraña de complicidades desde el poder, ya nos las están describiendo aquí, ¿verdad?
El pacto patriarcal es un pacto que se ha construido durante siglos, ¿verdad? Y que ha conformado finalmente esto. Y por supuesto, no solamente el pacto patriarcal de Celia Morós, sino también el pacto institucional, el pacto entre grupos de poder, el pacto entre lo que necesito para seguir manteniéndome en el poder. Es muy compleja la situación. Nos volvemos las personas en objeto de este intercambio de poder. Personalmente, compañeras y compañeros, en esta lucha, ¿sí?, yo creo que le tenemos que apostar a la ciudadanización. Sí, podemos penetrar y generar resquicios en la toma de decisiones y en las leyes y todo. Hoy tenemos un artículo primero constitucional que es fascinante, es perfecto, es excelente, es lo mejor que tenemos. México siempre ha sido candil de la calle, ¿verdad? México suscribe todo, que si el pacto, sí, que si la no discriminación también, que si la violencia también, que si los derechos también, el derecho del mosquito chikungunya también, todo. México respeta todo, México tiene leyes extraordinarias, la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia, dentro de la ley de acceso un mecanismo fabuloso que es la alerta de género, ¿verdad? Y sin embargo el observatorio nos costó 5 años de litigio estratégico, ¿verdad? Es decir, sí, nos gusta quedar bien, pero al interior parece que la ley tiene que tener ciertas cosas. Ahí está la ley, pero no la uses mucho, ¿no? O el acceso es un poco restringido, ¿no? O cuesta demasiado trabajo abrir la puerta, nos van poniendo piedritas a la hora de transitar, nos van poniendo escalabros a la hora de generar el acceso fácil a la justiciabilidad. No es tan sencillo. Por eso, desde mi punto de vista, les quiero decir, en el trabajo como activista que he tenido, en la alianza con diferentes redes en las que hemos trabajado, la apuesta hacia la ciudadanización es mucho más relevante, porque en tanto los ciudadanos mexicanos nos veamos como personas humanas y aprendamos que tenemos una serie de derechos, pero que además esa serie de derechos pueden ser exigibles y entran en un campo de exigibilidad, y que a lo mejor al principio la exigencia es escabrosa, es difícil, es un camino arduo, le vamos dejando, cuando vamos abriendo el camino, le vamos dejando ya un senderito más fácil al que viene atrás, y al que viene atrás, y al que viene atrás. Si no hubiera habido litigios estratégicos en este país, no tuviéramos un primero constitucional, no tuviéramos la sentencia de Campo Algodonero, no tuviéramos hoy una alerta de género declarada por fin en el Estado de México, no tuviéramos muchas cosas. Por eso sí creo y sí soy optimista en decir que sí se pueden generar resquicios y sí se pueden abrir puertas. Pero si en lugar de que seamos solamente los colectivos de siempre los que estamos haciendo el litigio estratégico y generamos que los ciudadanos se apoderen más de sus derechos y a partir de su propio campo de acción, de su propia calle, de su propia colonia, de su propia manzana, generen estos campos de acción, créanme que el Estado y los tomadores de decisiones no van a tener otro problema, no van a tener otra opción más que generar los procesos de cambio, ¿no? Y ahí están los ejemplos de muchos países cuando les suben el precio de la carne y todos se mandan el mensajito y dicen vamos a comprar carne, ¿no? Cisman, ¿verdad?, al poder económico y no les queda otro remedio que bajar el precio de la carne, porque si no se echa a perder no se vende, ¿no? Entonces tenemos tal vez que reformularizar estas acciones, incluyendo a todos, incluyendo a doña Chonita de la carnicería, a don Pedrito de la tienda, a don Chismosito de la calle, que siempre hay uno muy efectivo, ¿verdad?, que se pueden hacer cosas importantes. Yo le apuesto
porque cada vez con el crimen organizado, con la situación de guerra que tenemos, de esto que ya explicó Miguel, de verdad es muy difícil porque las personas de pronto en los tomadores de decisiones nos volvemos segundo plato, ciudadanos de segundo nivel, porque es más importante el crimen organizado, porque es más importante esto, porque es más importante la economía, porque es más importante el dólar, porque es más... de repente hay cosas mucho más importantes siempre que las mujeres y que las poblaciones LGBTI que a mí me tocaba y que todas las personas en general. Entonces sí es importante y les repito, tenemos hoy un marco jurídico que podemos explotar y que tenemos que aprender a hacerlo valer y que podemos ayudar a los otros a hacerlo valer, y me parece que tenemos que empezar a apostarle a ciudadanizar a más iguales a nosotros, a más pares. Tenemos que ciudadanizarnos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Yo me quedaré con muchas cosas, pero con esto último de la ciudadanización, y creo que utilizar el término lo más amplio posible, ¿no? Porque a veces la ciudadanización muchos lo utilizan de manera tradicional, ¿no? Las personas que se circunscriben a un territorio, pero estamos viendo en México pues que tenemos graves problemáticas respecto a las violaciones a derechos humanos de personas en situación de movilidad humana que sin ser parte de un territorio, digamos, legalmente, porque nacieron en México, etcétera, pero sí son personas que transitan o que viven de manera temporal o permanente en México, y que también con las personas migrantes o personas en situación de movilidad humana pues debemos de construir o apostar a la construcción de este sujetos de derecho, ¿no? Y muchísimas gracias por esta luz y por ser tan optimista, que a veces a muchos se nos olvida, de que, bueno, pues yo siempre digo, bueno, si el gobierno, si tenemos la respuesta de Campa como la hemos tenido, o si tenemos la respuesta del gobierno mexicano de negar una grave crisis de violaciones a derechos humanos, yo creo que esa respuesta es gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, a movimientos de mujeres, a movimientos de personas con discapacidad, personas en situación de movilidad. Gracias al trabajo que hemos hecho como sociedad civil es que tenemos las respuestas de negación y de ceguedad por parte de las autoridades. Entonces, pues muchísimas gracias, y creo que vamos por buen camino. Creo que también pues estas reflexiones nos ayudan a ver de qué manera podemos fortalecer y articularnos los distintos campos de lucha, pero sobre todo fortalecernos como organizaciones y fortalecernos como personas defensoras de derechos humanos. Yo abriría un espacio de preguntas y respuestas, o si tuvieran algún tipo de reflexión que ya estamos compartir. sobre el tiempo, yo creo que sería Sí, bueno. pero mejor. no sé si alguien... Es que está muy claro. Así sí, Acá y Meche. bueno, primero, gracias por las reflexiones. Creo que hay muchas cosas que me dan perspectiva para mi trabajo, pero sí hay cosas que me parece que pues no veo reflejadas en la agenda, y me hacen pensar, por ejemplo, qué posturas como defensoras de derechos, defensoras, hay que tomar ante esta aquiescencia del Estado, ¿no? Donde la organización criminal también es quien amenaza tu trabajo, también es quien reta tu trabajo, y también mecanismos judiciales que no funcionan, o al menos desde mi perspectiva no veo que funcionen en muchos niveles. Y pues ahí es un reto, porque si el instrumento judicial pues no te responde de ninguna manera, y al contrario está en aquiescencia con los grupos criminales, que por otra parte, según la exposición del compañero, pues también nos dice que la extracción y el despojo es la regla, y es básicamente se ha hecho legal, ¿no? Entonces, pues ¿cómo vamos organizándonos ante ese tipo de cosas, ¿no? Porque también el reto es seguir haciendo este trabajo, pero seguir conservando nuestra seguridad y nuestros propios derechos, ¿no? Gracias, Meche.
No te oí algo de extranjeros en la plática que diste, que tanto se está apoderado, que tanto se sabe cuál es la intervención de extranjeros en México. Y no sé si estoy equivocada, pero cuando hablan del ejército, como que yo tengo la idea que es el ejército, soldados, y hemos olvidado a la Marina. La Marina se vino nadando y está haciendo cosas terribles, igual que el ejército. Sí me gustaría que cuando dijeran ejército le agregaran a Marina. Y con respecto a esta niña, Patricia, sí hemos progresado, es muy cierto lo que dices, algo que le pusieras de la adopción, que hay que lo traemos por aquí, pero sí me gustaría. ¿Respondemos y cerramos, por favor? ¿Quién quiere? ¿Orden si quieres? Respondiendo a las dos intervenciones, primero el comentario sobre extranjeros, y sí, a lo mejor es un defecto mío, casi nunca hago esa mención, pero para mí no hay diferencia entre capitales nacionales y extranjeros, son básicamente, no son ahora sí que la clase pobre de Estados Unidos o de Canadá que viene acá a abrir empresas mineras, son grandes capitales. Se habla, por ejemplo, de la gran participación de empresas mineras canadienses en México. O sea, son canadienses básicamente porque están registradas en la bolsa de Toronto, y eso no quiere decir nada. O sea, los capitales que integran estas empresas vienen de todo el mundo, son básicamente la clase global oligarca, pues, que controla, o sea, que acumula, es un pequeño grupo de personas a nivel mundial que tiene, pues, estos capitales. Y a nivel nacional, pues, también tenemos nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, en minería, pues, quienes dominan la actividad. Nada más veamos a ver la lista de Forbes, los 4 mexicanos más ricos los más ricos que Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Valleres, Salinas Pliego. Son básicamente los principales 4 empresarios mineros del país, pues, con ahora sí que Minera Frisco de Carlos Slim, Grupo México de Germán Larrea, Grupo Val, bueno, por a través de la minera Peñoles, y bueno, y acaba de entrar Salinas Pliego también a hacer, ahorita en Baja California y en el Chocorusco tiene algunos proyectos. Entonces, sí, no hice esta distinción. Definitivamente me parece, o sea, no es que no sea relevante, pero me parece que ya tenemos que trascender estos asuntos de cosas. Por ejemplo, el fracking hoy en día se está promoviendo con base en argumentos nacionalistas que dicen es que estamos importando gas natural de Estados Unidos y deberíamos tener nuestra propia producción local, ¿no? O sea, básicamente se tiene que prohibir la actividad, ¿no? Da igual quien la realice, pues, no sé, sí, para mí no es que no sea relevante, pero sí me parece una reflexión secundaria. Y el asunto, pues, que mencionaba el compañero sobre si están los sistemas jurídicos contados, bueno, en términos de defensa del territorio, creo que ahorita me van a corear los compañeros con respecto a los otros campos de lucha que se están dando. Una estrategia que está centrada solamente en la lucha jurídica está destinada al fracaso. Se tiene, pues, que recurrir a todos los espacios de lucha que se puedan dar, o sea, lo que no se impone por la ley se impone por los hechos, pues, y no es solamente un asunto de, o sea, es desde asunto de concientizar a la población en general, la opinión pública, mover a la opinión pública, digamos, hacer un discurso, digamos, acorde a la lucha que se está dando, pues, no simplemente que no siga pensando, digamos, relación causal que yo les mencionaba de la inversión genera crecimiento económico, el crecimiento económico genera empleos generan ingresos genera bienestar, digamos, romper ese discurso, pues esa es una de las cosas más importantes y sí se ha logrado en algunos casos. Por ejemplo, cuando se ha concientizado en luchas mineras, por ejemplo, en el caso de Muricuta, logró en un momento dado posicionar un tema de una agresión de parte de una minera a un sitio sagrado de Pueblo Virránica, y afortunadamente pues eso logró, no es una lucha que se haya ganado en su totalidad, de hecho es un proceso que todavía sigue andando, pero sí se logró frenar hasta cierto punto por la entrada de sus capitales. Esa lucha no se dio por lo jurídico, se dio por básicamente incidir en la opinión pública, pues. Otras luchas se han ganado a través de, o sea, ya básicamente la organización de la comunidad y impedir la entrada de las máquinas, pues, ya hablando ya físicamente de no permitir físicamente la realización de la actividad. Por supuesto que tiene riesgos, pues, pero al final de cuentas se trata de hacer una lucha integral que incorpore todos estos elementos
y no depender solamente de una sola vía, pero hay casos que se han ganado por la vía jurídica, hay casos que no, entonces dependerá, pero las estrategias tienen que ser integradas. Gracias. De acuerdo en que hay que hablar de fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército, y tal vez ser más fino en cómo actúa cada uno, en dónde se combina, en dónde no, etc. Y de la otra parte del que comentaba el compañero, yo estaría de acuerdísimo en que eso no solo le falta al capítulo 3, yo creo que en general a la guía que hoy pretendió la red, pero no sé si eso es algo que le falte a esta guía o nos hace falta ese otro instrumento. ¿Cuáles son las lecciones, los avances, las experiencias que ante todas estas problemáticas de minas, de violaciones, de seguridad, se están dando en el país? Si hay un reto de visibilidad, creo que también asumir entre nosotros, hacer visibles nuestras propias luces, por decir Juárez como un referente de la organización frente a la violencia, tiene mucho de lo que aprender y muchas veces no lo conocemos. El fenómeno de las policías comunitarias, en fin, hay muchos temas efectivamente que no están ahí, pero que me pregunto si es a la red solo o a otro frente o a otro esfuerzo unitario que nos toque poner en visibilidad estas claves, lecciones, experiencias, alternativas que en todos los temas hay por muchos rincones del país. Yo creo que ese es un reto que me parece debemos dejar abierto. Pues bueno, yo creo que aquí yo hablaría empiezo con el compañero que nos hablaba les hablaba de que además del pacto patriarcal tenemos un pacto interinstitucional, ¿no? De que cuando algo no va a pasar, no va a pasar, y no pasa, y no existe, y simplemente se borra, ¿no? Y si tú presentas una denuncia a la Procuraduría, va a tener ese fin, y si vas a la Comisión de Derechos Humanos, tal vez seguramente tenga ese fin, y si vas, porque también este pacto interinstitucional de alguna manera pues tiene esta circunstancia de que hay cosas que simplemente no deben de pasar, y lo vemos con conocimiento de causa cuando generamos litigios estratégicos, te comento. Hay que de alguna manera romper o tratar de romper o fisurar estos pactos. Mecanismos de protección para las defensoras y los defensores, pues yo creo que aquí todos los que estamos sabemos que son exigües, que son pequeños, que no son totalmente, no tienes la certeza ni la seguridad, por supuesto, que lo estás haciendo. Para ser defensor y defensora de derechos humanos se necesitan de verdad una gran convicción, una gran ciudadanía y dos grandes cosas que se deben de tener, ¿verdad? Y las mujeres tenemos más, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Los producimos cada mes. Entonces, eso, porque la verdad, si vamos a decir que tenemos, pues ya se están creando, hay intentos por supuesto, y que forman parte también de los esfuerzos que hemos hecho las organizaciones. Ya hay una ley, ya hay alguna institución, hay esfuerzos, y yo creo que esos esfuerzos tienen sus bondades, tienen sus capacidades, y lo que podamos aprovechar y lo que podamos agarrar hay que hacerlo, pero sí tener la certeza de que trabajar en esto no tenemos garantía de nada, ¿no? Y que es exactamente lo mismo que cuando una mujer sufre violencia. Yo les pongo así el ejemplo, ¿no? Cuando las mujeres sufrimos violencia, y la violencia puede llegar a ser feminicida, ¿sí? Lo que las defensoras o las mujeres les decimos es: huye, te voy a ayudar a huir, porque sabemos que las órdenes de protección son blandas, que
con el nuevo sistema acusatorio adversarial, el acusado es inocente hasta que se le prueba lo contrario, y una serie de trabas que, llegado hasta ese momento, pues ya tenemos un feminicidio más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los defensores y defensoras de los derechos humanos cuando sabemos que estamos en una situación de riesgo real? Huyamos, compañeros y compañeras, porque lamentablemente la protección institucional, en términos de realidad, no existe. La adopción, para el caso de las personas, de las parejas del mismo sexo, de las uniones del mismo sexo. Yo te quiero decir, primero, en esta situación de las luchas, a veces la lucha más solitaria es de las comunidades LGBTI, ¿no? Todos nos podemos unir a los derechos de todos, nos unimos a los derechos de los obreros, a los derechos de los mineros, a los derechos a los 43 desaparecidos, a una serie de situaciones, pero las luchas LGBTI normalmente van solas, ¿sí? Y cuando van acompañadas es del movimiento feminista. ¿Por qué van acompañadas del movimiento feminista? Porque, como les decía, lo que tenemos en común es el género, ¿no? Y a partir de ahí, las violencias. La adopción entre personas del mismo sexo debe de ser el reconocimiento, pues, de los derechos de las parejas del mismo sexo, debe de ser integral, no puede ser a medias. Si se permite el matrimonio, se debe de permitir con todos los accesorios. Las personas, las mujeres lesbianas, los hombres gays, tienen primero, partiendo de un primer punto, físicamente la posibilidad de reproducirse. Y eso es algo que de suyo tenemos todos, todas, ¿no? La segunda situación es que también podemos, las mujeres a través de una inseminación artificial, los hombres a través de la subrogación de un vientre, también pueden tener hijos. Y la otra opción, o la tercera opción, es la adopción. Y a mí me parece que la adopción, pues, es la más bondadosa de todas. ¿Por qué es la más bondadosa de todas? Primero, porque la adopción, cuando una pareja de personas del mismo sexo decide tener hijos, lo ha decidido, es decir, estamos hablando de un hijo, de una hija deseados. No estamos hablando de hijos por accidente, de ay, se me chispoteó, se me olvidó el condón, se rompió, me falló el método anticonceptivo, ¿no? O ni siquiera lo usé. Es decir, aquí no hay hijos por accidente, hay hijos deseados, que es lo importante. Entonces, lo que tú tienes normalmente en estas parejas son hijos que tienen una integralidad total en su educación y en su formación, y que esta integralidad se la dan una familia conformada por dos padres o por dos madres, pero que hoy, frente a los países que ya lo hicieron desde hace más de 15 años o 20 años, hoy tenemos adultos que fueron adoptados en su momento por parejas del mismo sexo y que hoy son seres integrales, que tienen un modo honesto de vivir, que son totalmente heterosexuales, etcétera, etcétera. Es decir, porque no se pega, ¿no? Este no es un asunto de enfermedad que se contagie. Entonces esa integralidad es muy importante. ¿Qué es lo que tiene a favor? Y yo sé que ya me están corrigiendo. Faltan todavía Sí. 3 expositores más, Sí. y estamos ya sobre el tiempo, y creo que Sí, también tendríamos que claro. escucharlos. Sí. Entonces, por favor. Ya nada más cierro con la jurisprudencia, la última jurisprudencia que dictó la Suprema Corte de Justicia, precisamente de lo que habla es de la protección jurídica o el bien jurídico protegido en este tema, es justamente la adopción, son las familias, ¿sí? El bien jurídico protegido son las familias en su diversidad, y por supuesto una de ellas es necesariamente la homoparentalidad.